Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente por acá a la tutoría de estadística. Espero pues que esta semana les haya ido muy bien. Mm, Quisiera preguntarles si de pronto ya mira, yo sé que algunos ya empezaron el ejercicio, pero no sé si todos ya miraron el archivo que les compartí de los datos del IDEAM, en donde está el ejercicio de la tabla de frecuencias para datos agrupados que hicimos en la semana anterior. Me han comentado como unas tres personas que ya avanzaron, digamos que van al día con el tema de la clase anterior. No sé cómo van todos. Con respecto a eso, si tengan dudas o estuvo bien el ejercicio de la semana pasada, ustedes me dirán. Juan Pablo, sí, ya. Sí, ahí toca en 9. Digamos que Excel, yo no le he encontrado una fórmula que diga aproximar al impar más próximo, al impar más cercano. Dice al impar, él sí tiene redondeo impar, pero ese redondeo impar, si ustedes leen ahí la descripción, dice redondea hacia arriba al impar. En el ejercicio que yo hice la semana anterior, dio, ¿qué? Dio casual que el más próximo era el que estaba por encima. En el ejercicio, tal como me lo comentan ahorita, pasaba eso, que daba 9,8 y pues si uno usa esa fórmula le tira un 11. Pero al hacerlo en un 11 se daban cuenta, o si lo hicieron así, que los últimos intervalos quedaban con cero frecuencias y pues eso ahí no tiene sentido. Eso cuando se corrige pues acomodando el número de intervalos a 9. O sea que a veces... mmm, no sé, o sea, no está como la función o de pronto si uno la pueda construir con otra condicional o algo que diga aproxime pero al más cercano. Eh, pero ahí está bien la interpretación, ya uno digamos que lo haría manual, o sea, ya próximo a uno manual y ya especificaría, ¿no? O sin especificar, ¿no? Ya uno entiende que lo está haciendo es porque es el más próximo y no. Igual, eso es una recomendación nada más, porque en algunos textos lo que hacen es redondear siempre al entero, o sea, redondear y ya lo que quede puede ser 8 9 10 entonces eso es una de las formas de hacerse. Así fue que lo encontré yo pues en el texto en que me estaba guiando y pues les compartí de esa manera, pero como les dije al principio del ejercicio, vamos a encontrar muchas alternativas de hacer este proceso de la tabla de frecuencia. Entonces ahí no es que haya inconveniente con eso. Digamos que el error ahí sí puede ser que deje un 11 y entonces al dejar un 11 tengan un intervalo de clase con frecuencia cero. Eso sí lo consideraría yo un error. Pero si alguien dice, no, yo lo aproximé a 10 porque estaba más cercano, bueno, según la teoría es más práctico a un impar, pero pues no estaría mal. Si todas las frecuencias tienen elementos. Bueno, no sé si de pronto fuera de esa hay otra pregunta. O no lo han mirado el archivo y por eso no tienen preguntas. No, es que, pero yo le muestro. Mm, a ver, voy a compartir la pantalla para que usted observe. Vea, este fue el archivo de clase, este de acá. Este fue lo que hicimos la semana anterior, ¿cierto? En este archivo, pues yo les puse fue acá en la siguiente hoja la indicación. Entonces dice
Extraer los datos de la columna U, pero entonces aquí dice, en el archivo promedios climatológicos 1981-2010, o sea, era otro archivo. Acá, aquí no lo puse, pero está en la plataforma. A ver, en la plataforma. Perdón, ahora sí. Acá en la plataforma está en la tutoría 4, vean, tutoría 4, ahí dice datos para el taller. Usted descarga o abre ese archivo ahí, lo descarga y cuando lo abran, verdad, gracias. Bueno, dan ahí clic y cuando ustedes lo abran, ya aquí no, yo creo que ya se me va a abrir por acá, se abre este archivo. Ya aquí dice, este es un archivo pues real descargado desde la página web desde el Instituto de Estudios Climatológicos aquí en Colombia. Y entonces lo que vamos a ver es que aquí lo que muestran son los municipios en donde tienen instalados un sensor de temperatura. Dice el ejercicio acá, extraer los datos de la temperatura media anual que se encuentran en la columna U. Pues les especifica la columna porque aquí es más fácil ver por columnas. Mira que arriba están las columnas, la columna U es esta. Y si ustedes se dan cuenta, en esa columna aquí dice temperatura media de enero a diciembre, pero el promedio de esa temperatura, o sea, del año correspondiente, está ahí en esa columna U. En otras palabras, vamos de todos esos numeritos que están ahí, solo vamos a coger los que aparecen en esa columna. Y de ahí arrancamos el ejercicio. O sea, el archivo yo se los dejé ahí completo, es para que, digamos, evidencien pues que los datos son reales, ¿no? Aquí está el archivo de lluvias, de temperatura, de brillo, de humedad, de vaporización. Bueno, nosotros nos paramos en el de temperatura y lo que hicimos fue sacar el registro de las temperaturas, de un promedio de temperaturas de todos estos municipios que están acá, que no están todos los de Colombia, porque son 1300 y pedazos, y no estoy mal. Pero son municipios donde el IDEAM tiene instalados algunos sensores. Vemos que incluso hay municipios que tienen espacios en blanco, pero cuando ustedes sacan todos esos datos, aparte, pues ya en una hoja de trabajo, ahí creo que eran 450 datos. Entonces lo primero que hacen es hacer el conteo y les da 450. Si yo aquí hiciera esa fórmula conteo, bueno, contar, no lo puedo editar porque bueno, ahí son 450 datos y a partir de esos datos, entonces ustedes empiezan a hacer todo este ejercicio que nosotros hicimos la semana anterior con 200. Esa es la idea. Y entonces la tarea era que al día de hoy ya tuvieran esta tabla hecha. No, yo no lo voy a revisar, sino que era para que no se les acumulara con el trabajo de hoy. Y fuera de esa tabla, entonces hacer media, mediana y moda. Ahí deben de ir. Lo que quería saber era si había dificultades con respecto a ese ejercicio. Aquí dice tabla de frecuencia, histograma, polígono, medidas de tendencia central, análisis correspondiente, y aquí este es interpretar cuáles fueron los municipios de medidas extremas, el más alto y más bajo. Esta fue la primera parte, digamos que lo que fue la semana anterior. Lo que vamos a hacer hoy corresponde, yo cogí la misma tablita, o sea, cogí la misma tabla que hicimos la semana anterior. Observen que aquí empezamos desde 49 y el dato más grande fue 121, o sea que para no volver a construir una tabla, cogí la misma que ya teníamos y a partir de ahí vamos a hablar de lo que son las medidas de posición. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Voy a asumir de que ustedes ya tienen claro lo de la tabla, que era la pregunta que yo estaba haciendo, y a partir de eso pues vamos a continuar sobre estas medidas de posición. Entonces no sé, ustedes me dicen, arranco de una o me quieren preguntar algo más de la semana anterior, de los gráficos o del taller en sí, no sé. Nada, bueno, entonces me alegra que esté todo muy claro. Bien,
Resulta que las medidas de posición son medidas que nos sirven para ubicar los datos o distribuir los datos de ciertas formas. Como medidas de posición tenemos tres tipos de medidas. Nosotros vamos a decir, o existen los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles, o sea, cada uno de esos nombres que aparecen allí casi que nos dicen la propia definición. Los cuartiles son los valores que dividen los datos en cuatro partes. Esos son los cuartiles. Digamos que lo vamos a poner aquí. Esos son los cuartiles. Los valores que dividen los datos en cuatro partes. Y miren que el nombre casi que nos indica eso. Por lo menos los deciles, pues es la misma definición. Son los valores que dividen los datos. Pero en esta vez, como dice deciles, el nombre me dice que cambia el número. Y lo que quiere decir es que nos cambia, ya no divide en cuatro partes, sino que lo divide en 10 partes. Y los percentiles, a veces se les llama centiles, es lo mismo, pero en esta vez no vamos a dividir en 10 partes, sino que vamos a dividir en 100 partes. ¿Sí? Ejemplo de esto, señor. Sí, sí, yo empecé a grabar antes de compartir pantalla. Ya llevamos 12 minutos. Vale, gracias. ¿Dónde vemos esto? ¿Eso dónde lo hemos evidenciado? Yo creo que todos en algún momento tuvieron que pasar o terminar el bachillerato y haber reconocido que cuando uno termina el bachillerato le toca presentar el examen del ICFES, hoy día prueba saber, y entonces en la prueba saber le dan uno un puntaje por cada una de las asignaturas y aparte de ese puntaje le dicen, le dan los análisis de resultados en el mismo examen del ICFES donde están clasificados por deciles. Entonces, si ustedes miraran bien, o si de pronto tienen el archivo del IFES por ahí guardado, van a observar que dice, usted se ubicó en el decil 1, en el decil 2, o en el decil 8, o en el decil 9, o en el decil 10, y le dan un puesto. Entonces, esos deciles lo que hacen es que cogen, como la población es tan grande, digamos que tienen, yo no sé cuántos estudiantes presentan el ICFES a final de año, pero supongamos que unos 4.000 estudiantes presente en el ICFES. Entonces, como es una cantidad muy exagerada para poder clasificar y analizar los datos, entonces lo que hacen es partirlos en grupos, en grupos de 10% cada grupo, o sea, los dividen en 10 partes. Y si miran los resultados de ese prueba ICFES, entonces ven que ahí dice deciles. Lo que vamos a hacer hoy es aprender a calcular cómo encontramos los cuartiles, los deciles y los percentiles. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, resulta que si uno se pone a pensar en eso, por acá por internet, pues uno encuentra fácil, voy a poner cuartiles, deciles y percentiles, y uno encuentra fácil, digamos que dibujitos que le ayudan a uno a entender cómo funciona esa distribución de los datos. Mira, por aquí tenemos un dibujo de los cuartiles. Entonces, ¿de qué se tratan los cuartiles? Pues que aquí la línea azul que ustedes evidencian en la parte de arriba eh, corresponde al 100% de los datos. Ahí están todos los datos. Y uno lo que quiere hacer es partir en cuatro partes que sean equitativas, o sea, que sean iguales. Y para dividir en esas cuatro partes, pues aquí hay 5 rayitas. 5 incluyendo pues el primer valor que sería como un 0, pero eso no es un cuartil porque ahí no hay ningún dato, solo es el mínimo. Desde ahí arrancamos. Luego el 25% de los datos va hasta el cuartil 1, el otro 25 está el cuartil 2, el otro 25 está el cuartil 3 y el otro 25 está el cuartil 4. Hay coincidencias con algunas referencias que ya hemos hecho. Por ejemplo, el cuartil 0, por así decirlo, sería el valor mínimo. El cuartil 4, como ya está incluye el 100% de los datos, pues sería el valor máximo. Y el cuartil 2 lo que hace es partir, lleva dos acumulaciones de 25, entonces es una acumulación de 50%.
50% para un lado y 50% para el otro. Y esa es precisamente la definición de la mediana. Entonces, con respecto a los cuartiles, los deciles y los percentiles, nos vamos a dar cuenta que lo que básicamente hacemos es utilizar la misma fórmula de la mediana. Acá, entonces, tenemos dos situaciones diferentes. Aquí voy a borrar esto. Una situación es cuando uno tiene los datos sueltos. Entonces, yo voy a poner por acá, datos sueltos. Datos sueltos me refiero, vamos a hacer el ejercicio otra vez de aleatorio. Voy a suponer que tengo números entre 20 bueno, no sé, 80. Ahí. Tenemos números aleatorios entre 20 y 80 y voy a sacar una cantidad ahí al azar. Tengo esta, hacia acá. Listo, tengo esa cantidad de datos. Lo primero que yo voy a hacer, pues es que yo tengo que saber cuántos datos tengo. Datos. Entonces, aquí esto se me está cambiando, entonces voy a copiar y pego solo los valores para que no se nos cambien esos datos. Listo. Entonces, lo primero es saber cuántos datos nos inventamos ahí. Vamos a contar. Ahí tenemos 54 datos. Listo. Entonces vamos a empezar a calcular los cuartiles. Eso es lo primero que vamos a hacer. Cuartiles. Como los cuartiles lo que hacen es dividir la cantidad de datos en 4 partes, pues nosotros la fórmula que vamos a utilizar es precisamente así. Es K por N sobre 4. Perdón, vamos a ponerla acá. K por N sobre 4. Así. Pero ese K por N sobre 4 lo que me va a indicar a mí es la posición donde yo voy a tener mi elemento. Entonces, ¿qué sucede? Como lo que vamos a hacer es buscar una posición, necesariamente yo tengo que coger los datos y ordenarlos de menor a mayor. Claro que aquí tengo que ponerlos en fila para poderlos ordenar. Voy a poner los datos aquí. No sé si haya una forma más rápida de sacar aquí los datos o si tenga que hacerlo uno por uno. Bueno, aquí hemos sacado los datos y como ya tengo los datos ahí a un lado ordenados en fila, entonces ya me queda más fácil decirle que a Excel que coja todos esos numeritos y me los ordene de menor a mayor. Ya, entonces ya están ordenados. Aquí voy a poner aquí como el conteo. Este sería como el I, que es la posición. Y este sería el X sub I, que es el dato. X sub. Ya, entonces, bien, como ese K por N sobre 4 lo que nos indica es precisamente la posición donde yo voy a encontrar cada cuartil, pues yo tengo que reemplazar ese K por el número o la posición que yo quiera encontrar. Digamos, K es el número de cuartil, el número de cuartil a encontrar. N sabemos que es el número de datos. Número de datos. Entonces, hallemos el primer cuartil. Cuartil 1. Como es el cuartil 1, que significa que la posición K vale 1, K vale 1, K vale 1, multiplicado por N, que es el número de datos, y eso lo vamos a dividir entre 4. Eso me da
13.5. Esa es la posición donde debo de buscar mi cuartil 1. Como me dio 13.5, pues yo lo que voy a hacer es pararme entre el valor 13 y el valor 14, que es digamos la posición 13.5. Ahí ha quedado entre dos valores enteros, entonces debo buscar. En otras condiciones o en otros autores lo que nos manifiestan es que si el número de datos es impar, en este caso que nos da así decimal, considere la fórmula como k por n más 1, algo así, k por n más 1 dividido 4. Esto porque es que en algunos casos va a dar decimal, en otros no nos va a dar decimal. Sin embargo, eso pues haría que para unos cuartiles halláramos el k por n más 1 y en otros cuartiles k por n. Entonces yo prefiero simplemente utilizar k por n sobre 4 para que tengamos una sola fórmula y los cuatro cuartiles y todos los deciles y todos los percentiles los hallemos igual. Entonces a mí me dice 13.5, ese 13.5 yo lo vengo a buscar acá y queda más o menos en esta posición. Recuerden que los primeros dos números corresponden a la posición y los datos en sí son estos dos que tengo al lado derecho. Entonces el cuartil 1 viene a ser el promedio de esos dos valores. O sea, este valor más el otro dividido entre 2. Y el cuartil 1 sería 28.5. Pues claro, como aquí están seguidos, pues entre 28 y 29, pues tiene que ser 28.5. Y ahí tengo mi primer cuartil. Ese es mi cuartil 1. En los datos sueltos, pues es muy sencillo. Voy a ponerlo por acá. Vamos a hallar el cuartil 2. El cuartil 2, primero arrancamos con la posición, que sería K, que en este caso K es 2, multiplicado por n, otra vez 54, dividido entre 4. Eso me da 27. Eso quiere decir que tengo que ir a buscar el dato que está en la posición 27. Aquí lo tenemos, que es el dato 27. Y como es exactamente un valor entero, pues simplemente lo ponemos ahí. O sea, ya tenemos el dato concreto, que es 45. Ese 45 coincide con la mediana porque es justo el valor que tiene, que está en toda la mitad de los datos. Bueno, nos falta el cuartil 3 y el cuartil 4. Entonces para el cuartil 3 la posición viene igual. 3, que es el cuartil que yo quiero hallar, por n, que es 54, dividido 4. Me da 40.5. Entonces quiere decir que tengo que ubicarme entre el 40 y el 41. Ahí hago un promedio. Y también puedo decir promedio de estos dos valores. Pues entre 63 y 64 ya sabemos que eso es 63,5. Y en el cuartil 4 es igual. Bueno, ahí va la posición. Pues 4 por n sobre 4. Y entonces si yo digo multiplico por 4 dividido en 4, pues me queda n, que es 54. Y como es 54, directamente uno dice, eso es el último dato. El último dato. Por eso el cuartil 4 coincide siempre con el valor máximo, que en este caso es 80. Y listo, esos son los cuartiles. De la misma manera, en los datos así sueltos, pues de la misma manera se van a trabajar con los deciles y los percentiles. ¿Qué sucede? Pues que si yo
quisiera hallar los deciles, pues ya no tengo que partirlo en cuatro partes, sino que tengo que partirlo en 10. Observen aquí lo siguiente. Digamos que voy a tratar de alejar un poquito. Si nosotros miramos los datos, por aquí está el dato cero. El dato cero, con otro color. Digamos que en la parte de arriba tenemos el mínimo. En la parte de aquí final tenemos el máximo. Entonces lo que estamos haciendo es que estas líneas que tenemos aquí, esta y esta, están partiendo los datos en cuatro partes iguales. Quizá esta se vea un poco más grande, pero es porque una de las casillas es más ancha por los títulos de la tabla. Pero la cantidad de datos que hay acá corresponde al 25%. Esta cantidad de datos que hay aquí, otro 25%. La cantidad de datos que hay aquí, otro 25%. Y finalmente el último 25%. A esos cuartiles también se les da interpretación. Entonces uno puede decir, así como, tal cual como dice la mediana, el 50% de los datos están antes de o después de este valor. Aquí con respecto, digamos, al cuartil 3, entonces antes del cuartil 3 hay 75% de los datos, o después del cuartil 3 hay 25% de los datos. Y lo mismo pasa con el cuartil 1. Bueno, entonces decía que como en los cuartiles puede ser solamente uno, en los deciles funciona de la misma manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los deciles? Que ya no tenemos cuatro datos a buscar, sino que tenemos 10 datos a buscar. Vamos a buscar, por ejemplo, qué sé yo, el 7. Vamos a buscar el decil 7. Entonces, para buscar el decil 7, hacemos el mismo proceso. Primero la posición, que es K, en este caso 7, multiplicado por n, que es 54, dividido en la cantidad de deciles, que son 10. Me da 37.8. Entonces, como dio 37.8, yo voy y busco el dato 3738 y ahí hago un promedio. Digamos que esa es la manera sencilla. Y aquí busco el promedio del dato 37 y el dato 38. Uno podría hacer, digamos que un escalamiento, es decir, pues si está en el 37.8, tratar de acercarse más al 38 que al dato 37. En este caso, pues tengo 57 y 57, pues daba igual. Pero digamos que ya cuando uno requiere más detalle o la cantidad de datos es muy, muy, muy pequeña, entonces sí, se hace necesario esas especificaciones. Pero cuando los datos son muchos, como 400, por ejemplo, que tienen ustedes, no es necesario uno irse a ese detalle porque la variación es mínima. No sé si me hago entender ahí en el ejercicio de los cuartiles, deciles y percentiles. ¿Qué preguntas hay? Exactamente. Y en los percentiles, por ejemplo, se va a dividir entre cuánto? Entre 100. No, pues obvio que yo no les voy a decir calculen los 100 deciles, los 100 percentiles, porque no, eso no tiene, o sea, no tiene sentido. Pues yo les voy a decir, calculen, qué sé yo, el percentil 38, ya, yo les puedo calcular 2 o 3 y ya. No, no, pero como, imaginen uno a qué hora acaba. Entonces, por ejemplo, díganme un número de percentil para allá. Hacemos un percentil. Percentil. Percentil 80. Listo. Siempre empezamos con la posición. O algo importante, los percentiles y los deciles y los cuartiles tienen medidas que coinciden entre sí. Es decir, el percentil 80, como son 100 partes, bueno, yo aquí no mencioné, voy a ponerlo acá. Los cuartiles dividen los datos en cuatro partes. Eso significa que cada parte le corresponde el 25%. ¿Sí?
A cada parte le corresponde el 25%. Voy a ponerlo aquí grande, que es muy importante ese dato. Los deciles dividen los datos en 10 partes, o sea que cada parte cuánto le corresponde. 10%. Entonces uno dice, bueno, cada uno de los deciles, ¿qué pasó? Vea, estábamos diciendo que los cuartiles o todas las medidas de posición lo único que hacen es ubicar, después de ordenar los datos, ubicarse por ahí. ¿Sí? Ubicamos el cuartil uno, digamos, el amarillo que está acá, ¿cierto? La idea es que antes del cuartil uno o se presenta un acumulado del 25% de los datos. ¿Sí? Cuando encontramos el cuartil 2, pues entre el cuartil uno y el cuartil 2 hay otro acumulado del 25% de los datos. Entre el cuartil 2 y el cuartil 3 tenemos otro acumulado del 25% de los datos y entre el cuartil 3 y el cuartil 4 tenemos el otro 25%. Es decir, es como si yo tuviera los datos, era lo que les mostraba acá. Aquí. Los datos son la línea azul o la línea roja y cada cuartil tiene un 25%. Eso es lo que hemos hecho. Claro, si suponiendo uno tiene los datos desde el 1 hasta el 100, aquí tengo 54, vamos a suponer hasta el 100, pues uno dice el cuartil 1 está en el número 25, el cuartil 2 en el 50, el cuartil 3 en el 75 y el cuartil 100 en el 100, el cuartil 4 en el 100. Pero así como los cuartiles dividen los datos de 25 en 25%, pues los deciles dividen los datos de 10 en 10%, porque es que resulta que los deciles, a ver si aquí sale una grafiquita de los deciles. Los deciles lo que hace es esto. Acá está la representación. No sé si se alcanza a ver bien. Tenemos todos los datos y lo que vamos a hacer es partirlo en 10 partes. Pues cada una de esas 10 partes le corresponde 10%. 10% para la primera, 10% para la segunda, 10% para la tercera y así sucesivamente. Es encontrar. Y si hacemos en lugar de los deciles los percentiles, pues va a pasar lo mismo. Solo que aquí, bueno, aquí ya no hay gráfica porque tendríamos que hacer una gráfica así como las anteriores que nos muestre 100 rayitas y pues es muy grande. Eh, en los percentiles, ¿cuánto porcentaje le corresponde a cada percentil? 1%, ¿cierto? Cada percentil acumula 1%. 1%. Porque son 100 y entonces al tener 100 percentiles, pues ahí está el 100% de los datos. ¿Qué va a pasar? Como los cuartiles, los deciles y los percentiles se hacen sobre un mismo grupo de datos, pues vamos a encontrar que hay medidas que coinciden entre sí. Por ejemplo, si yo digo el cuartil 2, este que yo tengo acá, es el 50% de los datos y corresponde exactamente a la mediana. Ese. ¿Será que algún decil me coincide con el cuartil 2? Si yo sé que el cuartil 2 acumula el 50% de los datos. Exacto. El decil 5 acumula 50%, entonces el decil 5 es igual al cuartil 2, porque está acumulando lo mismo. Por ejemplo, este decil 7, ¿qué porcentaje de datos tiene acumulados? El 70%. Entonces, miren que esta línea moradita que está acá, el decil 7, quiere decir que desde ahí hasta el principio de los datos, hasta aquí, tenemos el 70%, miremoslo así. Uy, bueno, me extendí ahí. Miren esa parte sombreada, ese es el 70 y de ahí para abajo es el 30. Eso es lo que uno busca hacer, partir los datos en un porcentaje que necesite. Eso depende pues como tal que es lo que uno necesita. Entonces me dijeron, vamos a hallar el percentil 80. El percentil 80, ¿qué porcentaje de datos acumula? Coincide con el decil 8. Exacto, y acumula un 80% de los datos. Entonces uno empieza con la posición.
K, que en este caso es 80, multiplicado por el número de datos, que es 54, listo, K por 50, dividido 100, que esa es la cantidad de percentiles. Miren que en esa fracción, si yo miro esta fracción, arriba tengo 80, abajo tengo 100, yo puedo decir, quito el 0 con el 0, y sería como decir 8 por la cantidad de datos dividido 10, o sea, decil 8. La fórmula del percentil 80 es la misma fórmula del decil 8. Y me da 43.3, 43.2, o sea que me iría como por acá. Ahí. Y ahí busco un promedio. Y digo, entre estos dos está el percentil 80, que sería 66. Desde el 66 para arriba hay 80% de los datos, o también puedo decir desde el 66 para abajo, en este caso, o en adelante, está el 20% de los datos. Aquí está el 20% y hacia arriba el 80%. Y en eso consiste el ejercicio. Sí queda claro ahí, o sea, la idea de decir cuartil, decil y percentil. Juan Pablo ahora sí la entendió o qué, o todavía está enredado. Dígame Jesús, otra vez. Listo. Voy a hacerlo con otro percentil distinto. Jesús, regáleme un número entre 1 y 100. Listo, 50. Entonces, resulta que en el ejercicio le dicen, vamos a hallar el percentil 50. Eso significa que tengo que buscar el 50% de los datos en este caso. Como vamos a hallar el percentil 50, usted se basa en esta fórmula. Todas las fórmulas son iguales. Ustedes den cuenta que las fórmulas son las mismas. K por N dividido en la cantidad de medidas de posición que yo tenga. Si yo tengo cuartiles, yo sé que tengo 4 cuartiles, entonces divido en 4. Si me dicen deciles, yo sé que son 10 deciles, entonces divido entre 10. Y si me dicen percentiles, yo sé que son 100 percentiles, entonces divido entre 100, pero siempre es K por N. Y lo mismo va a pasar en datos agrupados. Entonces, primero buscamos la posición. K por N sobre 100. Como es el percentil 50, entonces uno diría K, o sea, 50, por el número de datos, que lo tenemos aquí arriba, es 54. 50 por 54, dividido entre el número de percentiles, que son 100. 50 por número de datos dividido en la cantidad de percentiles. Eso me da 27. Quiere decir que, le pongo otro color. Este. Quiere decir que yo tengo que ir a buscar el dato que está en la posición 27. Y yo me vengo aquí. Ese es el I. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27. Aquí está la posición 27. Resulta que ya la había escogido. ¿Por qué la había escogido? Porque es que ya habíamos calculado el cuartil 2. Y el cuartil 2 es la mediana. ¿Y qué es la mediana? Donde están el 50% de los datos. Eso es la mediana. Donde está el 50. Y como en este caso estoy calculando el percentil 50, pues resulta que la mediana y el percentil 50 coinciden y coinciden con el decil 5. Entonces uno dice, bueno, ya sé que es ese es 45 y por ser el percentil 50, entonces decimos que hemos acumulado el 50% de los datos. ¿Qué dice Jesús? Ahora sí le quedó claro. Bueno. Bueno, en los datos sueltos, así ordenados en fila, porque eso sí toca que estén ordenados, es sencillo. Ahora, Excel tiene una fórmula y vamos a buscar o vamos a mirar si la fórmula nos coincide con la definición. Miren que si yo aquí les digo, por lado izquierdo, escribo cuartil, así como tal. Aquí hay otras dos funciones de cuartil, esas dos no sé cómo se utiliza, que solamente cuartil. Y dice, esta función está disponible, bueno, eso no, devuelve el cuartil de un conjunto de datos.
devuelve el cuarto y me ponte datos. Para esa fórmula lo que necesito es tener los datos, todos los datos sueltos. La diferencia es que yo no necesito tener datos. Como datos. O puedo jugar los datos que tengo aquí sueltos. Supongamos que está ahí sueltos. No sé si me escuchan bien o el audio se empezó a cortar. Parece se me puso lento el computador, no sé si se cargó mucho de datos o qué, pero voy a reiniciar ahí un momentico, regálenme 5 minuticos y ya vuelvo y me conecto otra vez. Voy a ver si lo reinicio y me queda más ágil. Y de paso, pues le ayudo a Carlos ahí a conectarse.